Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte, para reconocer tu grandeza, tu poder, tu bondad. Ahora que abrimos tu palabra, Señor, rogamos que nos ayudes a entenderla y aplicar esos principios a nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 1, por favor. Vamos a empezar en el versículo 26 en un ratito. ¿Sabe cuando nos hacemos la pregunta de dónde nosotros venimos, cuál es el origen del hombre? Tenemos dos creencias. Por un lado la evolución y por otro lado la creación, lo que nos cuenta Génesis 1. Vamos a empezar estudiando la evidencia que nosotros tenemos en torno a la evolución y luego vamos a estudiar lo que la Biblia dice en torno a la creación. Empezamos con la evolución. Observe la evidencia que nos da esta creencia. Aquí está, este hombre es llamado Homo habilis. Su nombre significa hombre habilidoso. Según la evolución, este hombre apareció hace 2.5 millones de años y como usted lo puede ver, es el típico picapiedra, porque en verdad una de sus funciones era tomar piedras y golpearlas entre sí, para que al golpearlas entre sí, él pudiera realizar sus herramientas de esa forma. Realizando esto, este hombre llegó a descubrir el fuego por las chispas que salieron cuando él golpeaba estas piedras. Comenzó a darse cuenta que con la dureza de la piedra él podía llegar a cortar ramas y plantas y eso modificó su vida diaria. Luego tenemos al Homo erectus, ¿sí? Nombre que significa hombre que camina erguido. Por favor, si encuentra algún parecido, solo es casualidad. Luego tenemos al hombre de Pekín. Se llama hombre de Pekín porque, como puede ver en la parte de abajo, este hombre los restos de este hombre fueron encontrados en China, en una cueva en Pekín. En esa cueva llegaron a encontrar herramientas de piedra, madera quemada, cráneos humanos, cráneos rotos de monos y muchos otros huesos de animales. Tomaron todo eso y llegaron a la conclusión de que esa era evidencia para mostrar que el hombre en verdad desciende del mono. Un dato interesante es que a finales de la Segunda Guerra Mundial, todos estos pocos hallazgos que encontraron del hombre de Pekín llegaron a perderse. Es decir, en este momento nosotros no tenemos los hallazgos para poder estudiarlos, para poder saber, para poder tener información acerca del hombre de Pekín. Luego, en las escuelas de sus hijos les van a enseñar acerca del hombre de Java. Usted puede observar en la gráfica que aquí tenemos un cráneo de un mono y tenemos un fémur, la pierna de un humano. En 1891, el científico holandés Eugene Dubois encontró un cráneo de simio y 17 metros lejos de ese cráneo encontró un hueso de fémur. Y dijo, es la misma persona, si es que este hueso de fémur le pertenece a este cráneo de mono. Viajó durante 28 años por todo el mundo, contando lo que había encontrado. 2 años antes de morir, llegó a confesar que en el mismo sitio donde había encontrado
el hueso de fémur, había encontrado huesos de cráneos humanos. Pero en ese momento no le convenía revelar esta información porque quería mostrar a través de ese hueso de fémur y ese cráneo de mono que el hombre desciende del mono. Tenemos luego el hombre de Nebraska. En 1922, en Nebraska, Estados Unidos, llegaron a encontrar una muela y esa muela tenía una decoloración particular, era blanca y era café. Y ese fue el único hallazgo, no encontraron nada más, solo una muela. Y dijeron, es obvio que es un mono y es hombre. Y a través de solo esa muela, no tuvieron nada más de hallazgo, solo esa muela, dijeron, este es el hombre de Nebraska, basados en este pequeño hallazgo. Fue tan impactante la información que se levantó que llegó a ser mundial. Y 10 meses después de este hallazgo, en el periódico de Londres, en la página principal del periódico de Londres, esta es la página principal del periódico de Londres, dibujan al hombre de Nebraska basándose en una muela y no solo eso, dibujan a la esposa preparando el almuerzo. Y llegó a ser un hallazgo tremendo. Había información que no les parecía congruente cuando encontraron este hallazgo. Así es que deciden hacer una nueva excavación y van a ese sitio donde habían encontrado esa muela, hacen una excavación mucho más importante, mucho más profunda y llegan a encontrar una mandíbula. La revisan y a esa mandíbula le hacía falta una muela. Toman la muela que hallaron y calzó perfectamente. ¿De quién era esa mandíbula? ¿Era de un hombre? No. ¿Era de un mono? Tampoco. Era de un animal que se llama pecari. Todavía existe. Hay muchos de ellos en el Paraguay. Para no dejar sin incluir a las mujeres, usted puede ver a la bella Lucy, ¿sí? Es una dama. Aquí están los restos fósiles y lo que ellos llegaron a dibujar. En 1974 en África encontraron el 40% del esqueleto de una persona de 1 metro de estatura. 40% del esqueleto. 3 kilómetros más allá de este esqueleto y 65 metros de profundidad sobre la tierra, encontraron una rodilla y concluyeron que esa rodilla le pertenecía a esta mujer que estaba a 3 kilómetros de distancia y ese hallazgo estaba a 65 metros en una excavación. Yo presento solo la evidencia, usted luego decide si cree o no. Después tenemos al hombre de Piltdown. En Inglaterra, en 1912, el doctor Charles Watson encontró un cráneo de hombre cerca de allí y encontró una mandíbula de simio, pero la dentadura de esta mandíbula parecía humana. Hicieron más de 500 artículos basados en este hallazgo durante 40 años y llegaron a concluir que este cráneo de hombre y esta mandíbula de simio era una evidencia de que el hombre desciende del mono. Pasó el tiempo, llegaron a hacer más pruebas y se llegaron a dar cuenta que los huesos de este hombre no eran tan viejos, solo tenían 400 años y se dieron cuenta que habían sido pintados y tratados con sustancias químicas para darles la apariencia de mayor vejez. Los dientes habían sido limados para que tengan la forma de dentadura humana
Y en ese momento se descubrió que era un fraude. A sus hijos no les dicen esto en la escuela, no les enseñan esto, pero descubrieron que era un fraude. Seguimos con el nombre, el hombre de Neandertal. En Medio Oriente y en Europa hay mucha evidencia de este hombre, hay muchos restos fósiles. Este primer hallazgo fue encontrado en el valle de Neander, en Alemania, por eso se llama el hombre de Neandertal. En ese valle llegaron a encontrar un esqueleto completo. Así es que tomaron los huesos y comenzaron a armarlos. Y cuando armaron los huesos se dieron cuenta que esta persona estaba un poco encorvada. Al ver que esta persona estaba encorvada, concluyeron que era un mono que estaba tratando de ponerse completamente de pie. Pasaron los años e hicieron otros estudios y llegaron a darse cuenta de tres cosas. Le faltaba vitamina D, le faltaba calcio y tenía artritis. No era un mono tratando de ponerse de pie, era un viejo, un humano con problemas de salud y por ese motivo la curvatura de su espalda. Luego tenemos al hombre Cromañón. Sí, según la evolución, este es el más cercano, este es como nosotros. Así es que usted puede tomar a este hombre, ponerle ropa, rasurarle, dejarle en un centro comercial y nadie va a notar que es diferente a nosotros, porque según la evolución es nuestro antepasado. Esta es la evidencia que nos presenta la evolución. Observemos la evidencia que nos presenta la creación. Génesis capítulo 1, por favor, versículo 26. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Si usted se fijó con cuidado, va a encontrar que en el versículo 27, en un solo versículo, se mencionan 3 veces el hecho de que Dios es el creador. Si tomamos versículo 26 y 27, vamos a encontrar que en 3 ocasiones Dios dice que el hombre es creado a imagen y semejanza suya. La Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto habla de que nosotros estamos compuestos, observa, no lo cambie todavía, por favor, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es tripartito. Observe una gráfica para explicar esto. La siguiente, por favor. El cuerpo nos permite relacionarnos con el medio ambiente. Nuestra alma nos permite relacionarnos con otras personas y nuestro espíritu nos permite relacionarnos con Dios. Este espíritu no es el Espíritu Santo.
Cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, Romanos 5 dice que el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Y una de las cosas que hace es vivificar a este espíritu muerto para que ahora usted y yo, como hijos de Dios, podamos relacionarnos nuevamente con Dios. Es por eso que para el incrédulo es locura todas las cosas de la palabra de Dios, porque él tiene un espíritu muerto y no puede relacionarse con Dios a menos que el Espíritu Santo entre en él, vivifique al Espíritu Santo y entonces sí pueda relacionarse. El hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Observe capítulo 2 de Génesis, versículo 7, para poder observar el cuerpo, cómo el cuerpo del hombre, el ser humano, fue formado. Versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia establece que nosotros somos hechos de la tierra. Sabiendo esto, ¿no le parece interesante que en el 100% de la conformación de una persona, el 95% es agua y el 5% es calcio, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, yodo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, silicona, sodio, azufre? 16 elementos químicos que usted encuentra en la tierra. Somos hechos del polvo. Vaya notando todos estos argumentos tremendos para poder defender nuestra fe y nuestra Biblia. Tenemos la creación de Eva, versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Observe. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. El texto bíblico aquí nos está diciendo que Dios tomó una costilla y de la costilla fue la materia prima para formar a Eva. ¿Esto significa que Adán tenía una costilla menos? ¿Esto significa que nosotros los hombres tenemos una costilla menos? Una costilla. Médicamente se sabe, se hace mucho esto en medicina. Se saca una costilla, pero en vez de sacar toda la costilla, se deja una pequeña membrana llamada periósteo. Y si usted lo deja ahí, el cuerpo solito vuelve a producir una nueva costilla. Así es que las costillas son la zona preferida de los médicos cuando tienen que hacer importantes injertos, porque el hueso tiene esa particularidad, pero en especial el hueso de la costilla tiene la particularidad de reproducirse a sí mismo. Así es que Adán no tenía una costilla menos. En ese momento que le sacó, sí, pero después otra vez volvió a crecer. Usted no tiene una costilla menos. Recuerde. Eso es en cuanto al cuerpo. Observe en cuanto al alma y el espíritu. En Génesis 2:7, por favor, observe lo que el texto dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En esa frase, aliento de vida, está el momento donde Dios transmite el alma y el espíritu, la parte inmaterial que el hombre posee, que el ser humano posee. Capítulo 1, versículo 26 y 27 de Génesis. El texto dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Este pasaje está diciendo que nosotros somos parecidos a Dios. Tenemos ciertas cualidades en nuestra vida en las que nos parecemos a Dios. Sabemos que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Juan 4 lo dice. Así es que nuestro parecido, nuestra semejanza con Dios no es una semejanza física. Es una semejanza en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y observe ciertas capacidades que Dios tiene y que nosotros como personas creados por Dios también poseemos. Génesis 2:19, por favor. La Biblia dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Se da cuenta la inteligencia que usted necesita para nombrar a cada uno de los animales que existen, para poner nombre a cada uno de los animales? La evolución nos habla de un primer hombre, un cavernario que era ignorante, que era poco inteligente. ¡Qué contraste! Cuando lo vemos, ¿cómo era el primer hombre? Era inteligente. Su capacidad era tremendamente grande para poder nombrar a los animales, a todos los animales, y ponerles nombre. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver evidencias bíblicas y fuera de la Biblia que demuestran cómo la capacidad, la inteligencia del hombre de las cavernas, de Adán, era tremendamente elevada. No era un hombre tonto, ignorante, poco inteligente, como lo pintan en la evolución. Pero sabe, aquí dice que Adán tuvo la capacidad de poner nombre. Era inteligente, como Dios es inteligente. Compartimos esa característica con Dios. Dios es inteligente y cuando nos formó a nosotros como seres inteligentes. Pero sabe, el pecado entró en el mundo. Y según 2 Corintios 4, la Biblia dice: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo, el que no conoce de Dios, tiene su entendimiento cegado. No significa que es tonto. Puede ser muy capaz, puede ser muy inteligente, puede ser más inteligente que todos nosotros juntos. Pero sabe, su entendimiento está cegado. Y va a necesitar la obra del Espíritu Santo en su vida para poder entender que necesita a Cristo. Por eso la Biblia dice en Juan 16, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El incrédulo necesita ser convencido de su necesidad de salvación. Es un trabajo que el Espíritu Santo hace. Dios tiene que convencerle porque su entendimiento está cegado, está muerto espiritualmente. Y si no fuera por la intervención del Espíritu Santo, él nunca podría entender que necesita de Cristo. Nosotros tenemos un entendimiento como el de Dios, somos hechos a imagen de Él. Versículo 18, compartimos una segunda característica que nos asemeja a Dios. Capítulo 2, 18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué esperaría que nos diga inmediatamente el siguiente versículo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo siguiente, lo obvio sería, si nosotros estuviéramos escribiendo, lo obvio sería mostrar la creación de Eva, porque Dios está diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Pero sabe, Dios no lo hace inmediatamente. Y usted va a saber por qué.
Jehová Dios, versículo 19, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Por qué dice que no se halló ayuda idónea para Adán? ¿Sabe? Dios crea al hombre. Y luego de crear al hombre, le dice al hombre: pon nombre a cada uno de los animales. Así es que Adán tuvo que acercarse a los animales, ver las características representativas que cada animal tenía y decir: este se va a llamar tigre, este se va a llamar perro, este se va a llamar, con todos los nombres que tienen nuestros animales. Y en esa relación entre Adán y los animales, él se dio cuenta que no había ayuda idónea para él. Podía jugar con el perro, podía divertirse un rato jugando con el perro, pero se dio cuenta en la práctica que no había ayuda idónea. Y cuando Dios crea a Eva y Adán ve a Eva, se da cuenta que ella es idónea para él. Adán necesitaba que Dios cree a Eva. Y Dios lo hizo de esta forma para que para Adán sea tremendamente valioso la creación de Eva y él encuentre en ella la compañera a la que podía amar como no pudo hacerlo cuando cientos de veces se acercó a cada uno de los animales y se dio cuenta que ninguno de esos animales podía ser su compañera. Dios está dando valor a la mujer. Así es que la próxima vez que usted piense que la Biblia es machista, debería leer este versículo, porque la Biblia no es nada machista. Le da un valor tremendo a la mujer y realiza un proceso a través del cual le muestra a Adán lo valioso que es la compañera que él acaba de crear. Él pudo amar, porque Dios puede amar. Y por eso la Biblia llega a decir en Romanos 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amar porque Dios ama. Nos parecemos a Él en eso. Él puede amar, y como nosotros somos semejantes a Dios, también podemos amar. Génesis 2, 16 y 17. La Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le pone en Edén, en un jardín hermoso, y en ese jardín hermoso, de los cientos de árboles frutales que había en Edén, le dice: no puedes comer de este. No era el árbol de manzanas, por favor, no sabemos cuál es el fruto. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios ha creado al hombre con voluntad, y ahora Dios quiere que el hombre ejerza esa voluntad, utilice esa voluntad y sea obediente a esta orden que Dios da, porque no nos creó como títeres para que Él sea el que maneja nuestra vida y hagamos lo que Él decide. Nos creó como seres independientes y Él quiere que utilicemos nuestra voluntad, que voluntariamente le sirvamos,
porque nos parecemos a Él, tenemos voluntad. ¿Sabe qué pasa con la voluntad del incrédulo? Efesios 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué deciden los incrédulos? Seguir la corriente de este mundo. ¿Quién hace que decidan eso? El espíritu que ahora opera, que ahora trabaja, que ahora controla a los hijos de desobediencia. Esa frase, hijos de desobediencia, es una frase técnica en la Biblia. No significa un creyente desobediente, significa uno que todavía no es creyente. Habla de un incrédulo que está en desobediencia por no haber recibido a Cristo como Salvador personal. Satanás opera, controla al incrédulo. Y si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no le sorprenda lo que voy a decir. Usted está haciendo lo que Satanás quiere. Porque él opera, porque él trabaja, porque él le guía a decidir lo que está decidiendo. Tenemos una cuarta característica que nos asemeja a Dios. En Génesis 1:31, por favor, la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Él crea al hombre en ese día sexto, Él ve que el hombre es bueno. Luego en Eclesiastés la Biblia dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Se da cuenta el contraste con la evolución? El cuadro que nos presenta la evolución es un cuadro trágico de muerte, donde las especies por tratar de sobrevivir matan y pisotean a las otras especies hasta que llegamos a ver el aparecimiento del hombre. Se destruyen entre sí, pisotean unas a otras para que la más adaptada pueda sobrevivir y pueda permanecer. Es un cuadro de muerte. Observa el cuadro de esta creencia. El hombre es bueno. Y fue por nuestra desobediencia que se introdujo el pecado. Pero cuando Dios nos creó buenos y rectos. Fue nuestra desobediencia lo que nos transformó en pecadores. Justos, santos, pareciéndonos a Dios, nos hizo. Nos dio una característica de inmortalidad. Daniel 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Segunda Tesalonicenses dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La evolución dice, cuando mueres, tu cuerpo se une a todos los otros componentes de la tierra. Y ahí termina todo. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta cómo la creencia que yo posea, evolución o creación, va a darme una perspectiva de vida totalmente diferente? Si mi fin va a ser morir en un sepulcro y ahí termina todo, entonces voy a dar rienda suelta a mi pecado. Y voy a pecar al extremo porque cuando me muera ahí termina todo. Cuando creo en la creación, con mi muerte empieza lo mejor.
¿Se da cuenta cómo eso modifica mi perspectiva de vida? Excluidos sufrirán pena de eterna perdición. Dios creó al hombre para ser eterno. Y usted y yo decidimos si pasamos la eternidad en su presencia o pasamos la eternidad en el infierno, un sitio que no ha sido creado para nosotros, fue creado para Satanás y los demonios, pero por nuestra desobediencia de no recibir a Cristo como Salvador. Las personas que no reciban a Cristo le irán a hacer compañía a ellos. Somos eternos, semejantes a nuestro Dios. La muerte es algo temporal, es algo transicional, es una puerta para que nosotros los creyentes disfrutemos de el cielo, y para el incrédulo que empiece a sufrir pena de eterna perdición. Amigos, si usted no ha recibido a Cristo, usted debería recibirlo hoy. Porque si usted muere sin recibir a Cristo, lo que le espera es esto: pena de eterna perdición, en una llama de fuego para dar retribución a aquellos que no obedecen el Evangelio, a aquellos que no reciben a Cristo. ¿Se da cuenta? Terminamos con Génesis 1:31, por favor. Observe el versículo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si usted lee el final de los 5 primeros días de creación, va a observar que esos días de creación terminan con la frase y era bueno. Pero el sexto día, cuando Dios crea al hombre, dice, era bueno en gran manera. Esa frase en gran manera no aparece en los otros días de creación. Pero cuando Dios va a crearnos a nosotros, la corona de creación, lo mejor que Él quiere producir, porque nos está haciendo a su imagen, a su semejanza, dice es bueno en gran manera. ¿No se siente valioso? Cuando creemos en evolución, soy como cualquier otro animal. Soy como una rata, como un perro, soy así. Y cuando creo eso, cuando tengo esa creencia en mi vida, muchas veces mi comportamiento en esta vida es eso. Vivo como rata, vivo como perro, vivo como un animal que no ha entendido que somos diferentes, que somos una creación de Dios. Así es que en la práctica, evolución y creación no solo son dos creencias que van a pelearse entre sí. Cuando yo adopto una de esas creaciones, mi vida va a tener una perspectiva diferente. Porque si creo en evolución, soy igual que cualquier otro animal. Pero cuando creo en la creación, me doy cuenta que soy tan digno, tan importante para el Señor, tan valioso para el Señor, que soy el único creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso crea en mí valor, importancia. Me hace ver que puedo tener una perspectiva de vida, porque con mi muerte no va a terminar todo. ¿Se da cuenta cómo la creencia que yo escoja, creación o evolución, va a marcar la perspectiva de mi vida hasta que me muera? Porque cuando sé que mi Creador me hizo a su imagen, me siento valorado, me siento importante, me siento que hay un propósito en mi vida, no ese propósito de morir y ahí se une con los otros elementos de la tierra. No, voy a vivir para siempre bendiciendo a mi Creador.
Así es que, hermanos, decidamos con cuidado qué creemos, porque no solo es una creencia más, es una creencia que va a afectar mi perspectiva de vida. Oremos. Padre Celestial, la evolución y la creación, ayúdanos a escoger con cuidado, ayúdanos a escoger con sabiduría. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has creado. Y cuando nos creaste, hiciste una tremenda distinción entre los animales y nosotros, entre el resto de tu creación y nosotros. Y por eso dijiste, no solo es bueno en gran manera. Y la razón fue porque cuando nos creaste, al hacernos diferentes, nos hiciste a tu imagen, a tu semejanza, con características que los otros animales no tienen, pero nosotros, tu creación, sí. Y Padre, te agradecemos por valorarnos de esa forma, por amarnos de esa forma, por ser tan importantes para ti. Aunque somos polvo. Señor, que escojamos con cuidado qué creemos. Porque cuando creemos lo que tú dices, el corazón se llena de gratitud. De propósito, de sentido, de razones valiosas por las que estamos aquí en este planeta. Y por eso bendecimos tu nombre, por amarnos tanto. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y sabe, si usted viene por primera vez, quisiéramos orar por usted si usted desea. Y mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted necesita oración, yo le pido que pueda levantar un ratito su mano. Solo yo estoy mirando. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, qué bueno que nos creaste con un propósito. Ayúdanos tu nombre glorificar, Señor. Cada día mientras permanezcamos en esta tierra, ayúdanos a proclamar tu majestad. Queremos darte gloria, honor. Te queremos agradecer porque nos sentimos amados y valorados por ti. Y nos rendimos a tus pies, Padre, para darte nuestra devoción entera. Gracias por crearnos. Ayúdanos a vivir conscientes de que somos imagen y semejanza tuya. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Por siempre.
para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre y siempre.